Salmo 107, 24. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Y les decía que le he puesto por título a esta enseñanza sobre qué estás parado. Y piensa un momentico eso. O mírate los pies. Algunos me dirán, no, sobre los zapatos. Otros dirán, no, no estoy parado, estoy sentado. No, miremoslo espiritualmente. ¿Sobre qué estás parado? Y voy a iniciar con una historia de mi vida. Cuando estábamos pequeños, yo recuerdo que mis padres nos llevaban al río. Ese era el plan. No existían centros comerciales allí en Girón, es un pueblito cerca de Bucaramanga. Y el plan era ir los fines de semana o el puente o al río. Y era un plan bien chévere. Entonces recuerdo dos cosas. Uno, la comida. La entrada, recuerdo que eran 30 huevos cocidos o 30 huevos duros. Esa era la entrada. Y luego mi mamá hacía un sancocho espectacular. Y también recuerdo el tinto, que entonces ella hacía su café y para filtrarlo, lo que hacía era que le metía un tizón encendido. Y ahí quedaba clarito, pero quedaba con un sabor espectacular. Pero también recuerdo que el río, ese era el plato fuerte. Y nosotros, yo corría por esas piedras, corríamos por esas piedras, pero recuerdo que, claro, esas piedras a veces formaban unos chorros, como unas cascaditas donde el agua iba cayendo y se formaba un pozo profundo. Y entonces lo que nosotros hacíamos es que nos subíamos a las piedras y claro, a veces el agua nos llegaba a los tobillos, a veces a las rodillas, a veces a la cintura, pero mi papá estaba en lo profundo. Y él nos decía, láncense, láncense. Y yo recuerdo que confiadamente nosotros nos lanzábamos y quedábamos, claro, en lo profundo. Pero papá estaba ahí. Papá estaba ahí y siempre nos tomaba en sus brazos y no nos dejaba ahogar. Pero uno no pensaba que se iba a ahogar, porque ahí estaba papá. Y aunque estuviéramos en lo más profundo, ahí estaba papá y siempre nos sostenía. Pero también recuerdo que me volví osado para el agua. Y entonces a veces llegábamos al río y yo me tiraba al río sin que estuviera papá. Y yo me lanzaba solo y estuve unas 3 o 4 veces a punto de ahogarme. Y no me ahogué por la misericordia de Dios, porque yo creo que el Señor tenía un plan para que yo les hablara de esas aguas profundas. Pero miren el contraste ahí. En una estaba papá y en otra estaba yo haciendo estupideces. Y a continuación voy a leerles Ezequiel 47, del 1 al 12, que habla, si quieren lo van buscando en sus Biblias, de eso, de un río. Aquí Ezequiel está hablando de un río que sale del templo. Y después, el Señor le dice, ve y mira, mide 500 metros. ¿Hasta dónde te llega el agua? Y otros 500, y otros 500. Hasta que llega un punto de que ya no puede caminar más. Y este versículo es muy importante porque Dios me venía hablando acerca de esta porción bíblica, de esta narración bíblica. Y de pronto Víctor un día me dice, wow, mira lo que el Señor me está diciendo. Y me lee también esta porción bíblica. Entonces, claro, no me impresionó, pero me impresionó cómo el Señor nos une en el Espíritu. Voy a leer. El río del templo. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar.
Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? ¿Lo has visto, hijo de hombre? ¿Ves lo que hay allá cuando ya no puedes seguir caminando? Cuando ya tus pies no tienen dónde descansar. 500 metros hasta los tobillos, 500 metros hasta las rodillas, 500 metros hasta la cintura, pero ahora ya no puedes seguir caminando. Ahora ya tus pies no van a tener dónde, no van a tener piso. Y entonces, algunos interrogantes acá. ¿Estás pensando dónde están tus pies? ¿En qué están descansando? ¿En qué estás parado? Y escuchas a voz que dice, ¿te das cuenta que hay algo más? ¿Lo has visto, hijo de hombre? Hay algo más, pero ya no está en tus fuerzas, ya tú perdiste el piso, ahora hay que nadar. Y esas aguas profundas a veces dan miedo, ¿cierto? Y es normal, porque no sabemos qué vamos a encontrar allá. Porque no sabemos qué hay en las aguas profundas. ¿Qué crees tú que vas a encontrar allá en las aguas profundas? ¿Para qué vamos a las aguas profundas? ¿Por qué Dios me envía a aguas más profundas? ¿Te dan miedo las aguas profundas? Voy a desarrollar esta enseñanza en 4 cortos capítulos. El primero se llama El paso de la fe. El paso de la fe. Cuando se me acaba el piso. Cuando se me acaba el piso. Y a veces podemos estar ahí. Y el Señor le dice, ven, lánzate, que aquí quiero atraparte, aquí quiero cogerte. El paso de la fe, cuando se me acaba el piso. ¿Han escuchado de la enseñanza del malabarista que pone una cuerda que atraviesa el río y él se monta en un monociclo, ¿cierto? Y haciendo equilibrio pasa sobre esa cuerda del río? Entonces el tipo se monta en el monociclo, hace equilibrio, pasa la cuerda y después pregunta, y ahora me pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer lo mismo con alguien en los hombros? Y todos dicen, sí, tú puedes. Y entonces el hombre le dice, ¿y quién es el primero? ¿Quién es el primero? Y ahí se acaba el... Esa es la fe, ¿cierto? Todos vivimos y operamos por fe. Todos operamos por fe. Y hay muchos tipos de fe. Por ejemplo, yo por fe, cuando voy en la avenida y el semáforo está en verde, por fe, yo sé que el semáforo que está en el cruce va a estar en rojo. Y yo paso confiado mi semáforo en verde. Eso es fe. Pero el tema es, la diferencia entre la fe del cristiano y otro tipo de fe es cuál es el objeto de tu fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Y Jesús es el objeto de nuestra fe, porque Jesús es el que no falla.
Ese es el que nunca falla. Tal vez mi papá, pues él no falló, pero había podido fallar. Le ha podido dar un calambre cuando estaba dentro del agua y nos ha podido dejar ahogar. Pero a Jesús no le dan calambres. Jesús está ahí, Jesús es todopoderoso. Él no te va a dejar ahogar. Y si Él te invita a las aguas profundas, Él no te va a dejar ahogar. Pero tenemos que dar el paso de fe. Tenemos que dar el paso de fe. La fe no es un salto al vacío. El salto al vacío lo daba yo cuando me tiraba al agua pensando que yo lo podía hacer con mis propias fuerzas. Ese es un salto al vacío. Eso es suicidio, prácticamente. Pero cuando es el Padre que nos dice lánzate, da ese paso de fe, Él no te va a dejar ahogar. Seguramente es posible que alguien que escuche este mensaje diga, pero yo no tengo la imagen de ese Padre. Si mi padre hubiera estado ahí, mi padre me hubiera dejado ahogar. Quizás hay personas que tengan padres que fueron abusivos, que fueron poco confiables, que hacían promesas y no cumplían. Pero Jesús no te falla. Y a propósito de eso, vamos a iniciar, vamos a tener tenemos servicio de consejería, tenemos servicio de discipulado y de apoyo a mujeres. No duden en llamarnos. Y próximamente vamos a iniciar un curso de discipulado donde vamos a tener los 7 pasos hacia la libertad de Neil Anderson, donde estos problemas, estas dificultades, digamos, de crianza, problemas de identidad, pueden ser resueltos. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces hay que dar ese paso de fe y saber cuál es el objeto de nuestra fe, que Jesús es el que nunca nos falla. Ahora, el segundo punto es soltarse en los brazos de papá. Y aquí, pues, por favor, antes de que se desconecten, por lo que voy a decir, escúchenme hasta el final. ¿Cuál es la clave para realmente poder soltarme en los brazos de papá? No vayan a apagar las cámaras, no se vayan a ir todavía, esperen un poquito. La clave es ser pobre. ¿Qué estás diciendo, pastor? Ser pobre. Y claro, quizás algunos inmediatamente se miran el bolsillo, pero no estoy hablando de esa pobreza. Estoy hablando de la pobreza espiritual. Y aquí quiero ir a Lucas 17, del 7 al 10, y a algunos tal vez les llegó este versículo en el devocional y yo les dije que hoy vamos a explicarlo. Allí está hablando del siervo infiel. Voy a leerlo. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se les mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y yo creo que ustedes están sintiendo lo mismo que sentí yo cuando leí este versículo, esta parábola, esta narración. No, pero eso es injusto. Ese siervo trabajando todo el día y por eso tiene que llegar a prepararle la comida, a servirle, y ni siquiera le dan las gracias y todavía lo llaman siervo inútil. Y si están sintiendo lo mismo que sentí yo,
Felicitaciones porque ahí es donde el Señor nos quiere hablar. Voy a leerles, esto es un extracto de una predicación que hizo Charles Spurgeon en 1880, cuando predicó sobre la historia del siervo infiel. Y él dijo, hay un estrecho margen entre la indiferencia y la mórbida sensibilidad. Algunas personas no parecen sentir ninguna santa ansiedad. Esconden el talento de su Señor en la tierra, lo dejan allí y se quedan complacidas, sintiéndose a sus anchas, sin experimentar la más mínima compunción. Otros profesan estar tan ansiosos de actuar correctamente que llegan a la conclusión de que nunca podrán lograrlo y experimentan un horror de Dios y ven su servicio como un trabajo fatigoso. Y a él mismo, o sea, a Dios, lo consideran un patrono duro, aunque tal vez nunca lo digan. Yo sirvo en 3 ministerios y en la pandemia ni una llamadita. No me dieron ni las gracias, ni un mercadito. Pero cuando leemos esta enseñanza del Señor, Él nos reprende cuando pensamos que somos alguien y que hemos hecho algo digno de alabanza. Nos censura si pensamos que hemos hecho lo suficiente por soportar la carga y el calor del día. Y nos avergüenza si creemos que el Señor es nuestro deudor. Cuando vamos allá al Señor con una actitud de esclavo sufriente y no como hijos, esclavos sufrientes. Y la palabra dice, ¿quién le ha prestado a Dios para que le debamos? ¿O acaso le dirá la vasija al alfarero, le reclamará porque él ha hecho así? Es que no se trata de lo que tú haces o de lo que yo hago. Es lo que Cristo hizo por ti. Cuando no vamos a servir creyendo que es nuestras fuerzas, lo que hacemos, nuestro sacrificio. No. Es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso es la pobreza espiritual. Cuando yo me quedo sin piso y le doy la gloria al Señor. Porque es tan grande su amor que Él ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos. Y aunque a veces somos hijos, queremos seguir siendo esclavos sufrientes. Claro, somos esclavos de Cristo, pero por su amor Él nos hace hijos y nos permite sentarnos a su mesa. No estés reclamando y pidiendo que Dios te dé las gracias. Agradezcámosle por lo que Él hizo por nosotros. Y cuando vamos con esa actitud, entonces Él nos puede decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven a gozar de la presencia de tu Señor. Solo con esta actitud de pobreza espiritual, de decir, no son mi fuerza, no es mi esfuerzo, no es lo que yo hago, porque yo sí hago cosas. No, es lo que tú hiciste por mí, Padre. Dios no puede ser mi deudor. Nosotros estamos en deuda por lo que Él hizo en la cruz. Y voy a citar simplemente otra parábola. Y esta es la de la parábola del joven rico. Esta la encontramos en Mateo 19, 16, 25. Mateo 19. Mateo 19 del 16 al 26. El joven rico. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna?
¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar a la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Esta es otra enseñanza difícil y no se predica mucho de esto, porque enseguida afectamos el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. Pero Dios no, quizá no está hablando del bolsillo. Dios está hablando es de esa pobreza espiritual. Pobreza espiritual quiere decir que no tengo nada ante Dios. El dinero es de Dios. Y quizás lo que pasó acá es que Dios le estaba haciendo un test, una prueba, un examen a este muchacho. Y él le dijo: ¿qué hago para tener la vida eterna? Y yo creo que él era instruido, ¿no? Y entonces le dije: cumple los mandamientos. Y de una vez dijo: ¿cuáles? ¿Cierto? Se la tiró duro al Señor: ¿cuáles? Y yo me los sé todos. Entonces el Señor le dijo: bueno, listo. Entonces, primer punto: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido de una vez. Chuleado. ¿Qué más me falta? Entonces dice: si quieres ser perfecto, don perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Qué tenía ese hombre en su corazón? ¿Qué lo estaba aferrando? ¿O cuál era el piso de él? ¿Sobre qué estaba parado? Sobre su dinero, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ese joven hubiese sido pobre? Ah, no, eso no tiene problema. Antes lo que tengo es deudas. Pero ahí estaba su piso. Lo que tenía que dejar. ¿Qué es lo que tienes que dejar tú hoy? Puede que quizás Dios no, o sea, Dios no nos pide que seamos pobres, que no tengamos dinero. Porque miren cuando el centurión es un hombre poderoso, con autoridad, tenía riquezas, y él va y le clama por la salud de su siervo. Él le dice: no soy digno que entres en mi casa, solo envía la palabra. Con una actitud de no tengo nada, con una actitud de pobreza espiritual. Por eso en las bienaventuranzas dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos entrarán en el reino de los cielos, entrarán en esas aguas más profundas. ¿Y quién le había dado las riquezas a este joven? ¿Dónde estaba su corazón? Porque donde esté tu tesoro, allá también estará tu corazón. Yo la pregunta es: ¿y tú sobre qué estás parado?
Mire qué le estaba pidiendo a este joven. Le estaba pidiendo la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué hago para tener la vida eterna? Y la perdió por unos cuantos centavos. O quizás eran bastantes. Pero igual estaba hablando con el dueño del oro y de la plata. Ahora la pregunta es, ¿tú en qué estás parado? ¿Sobre qué estás parado? Y si nos dijeran, ¿qué más tengo que hacer, Señor? ¿Qué me falta? Y Él te dijera, bueno, ya has cumplido todo lo demás, ahora ve y deja esas malas amistades. De pronto podría decir yo, cuando el joven escuchó esto, se fue y se entristeció mucho porque tenía esas malas amistades que no quería dejar. ¿Sobre qué estás parado? O si el Señor te dijera, y tú le dijeras, ¿qué más me falta, Señor? Y Él te dijera, bueno, apaga el televisor para que tengamos ese tiempo de intimidad. Y si te le preguntaras, ¿y qué más me falta, Señor? Y Él te dijera, deja de confiar en las personas. Deja de confiar en tu propia inteligencia. ¿Y qué más me falta, Señor? Deja de pensar en el qué dirán. O tenemos dos decisiones. O simplemente damos la vuelta y nos ponemos tristes y decimos, no, porque es que tengo muchas amistades. Porque es que para dejar esto, para dejar aquello. Porque es que yo lo hago a mi manera, Señor. Y Dios lo que te está pidiendo es ser pobre espiritual. Es decir, ser pobre en espíritu. Es decir, no tengo nada, Señor. Lo único que te necesito es a ti. Y lo que estamos pidiendo es vida eterna, es trascendental. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, perdón. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, para poderme soltar en los brazos de papá, necesito decirte, Señor, no tengo nada. Lo único que tengo, Señor, es mi vida. Y eso porque tú me la diste. Y la visión de aguas más profundas es de ir a compartirles esas buenas nuevas a los pobres, por cuanto el Señor me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, a esos que están arrepentidos realmente, esos que tienen esa capacidad de arrepentirse y decir, Señor, no soy nada, te necesito. Naamán, que era el comandante de un ejército muy poderoso de Siria, entonces decidió ir donde el profeta Eliseo para que lo sanara porque tenía lepra. Y cuando llegó donde Eliseo le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río. Y él se enojó porque dijo, ¿por qué no sale el profeta a recibirme? ¿Cierto? Yo pensé que iba a salir a recibirme, que iba a hacer unos pases mágicos y que me iba a sanar. Dijo, por aguas tengo mejor en mi país. Y se devolvió orgulloso. Dijo, ¿cómo voy a rendir lo que yo soy, mi autoridad, mi poder? Yo soy Naamán de los sirios. Y se acercó un simple siervo, unos siervos se acercaron. Digo, oiga, Señor, pero ¿qué pierde? ¿Qué pierde? O sea, ¿qué pierde si va y se zambulla en el... No, pero qué oso, yo iba a meter desnudo allá en el río Pero fue obediente y fue y lo hizo. Y quedó sano inmediatamente. Dice que su piel quedó como la de un bebé. Y adoró al Señor. Dijo que nunca más se iba a postrar ante los ídolos y los dioses de Siria. ¿Sobre qué están tus pies? ¿Sobre qué estás pisando? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te diga, ¿lo has visto? ¿Has visto ese río que ahora tienes que pasar nadando?
móntate en la barca y ve a aguas más profundas y lanza allí las redes. Y para terminar, quiero decirles que en esas aguas profundas también vamos a encontrar tormentas, pero también verás las obras de Dios y sus maravillas. Y voy a volver allí al Salmo 107, 24, con el que empezamos. Y dice, allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía toda su pericia. De nada les valía toda su pericia. En su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en una suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Yo no te puedo garantizar que en las aguas profundas no vayas a encontrar tormentas. Pero lo que sí te puedo garantizar es que en esas tormentas Dios va en nuestra barca. Jesús va en nuestra barca. Y si Él nos dice, ven y camina sobre las aguas, no nos vamos a hundir si no perdemos la mirada a Jesús. Porque cuando le quitemos la mirada a Jesús y miremos la tormenta, nos vamos a hundir. Y para terminar, vamos a ver, porque van a haber tormentas, pero también veremos las obras de Dios y sus maravillas. Y quiero volver allí a lo que sigue de Ezequiel 47. Cuando estábamos viendo que mide otros 500 metros, dice, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla y al llegar vi que en sus márgenes habían muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental y descienden hasta el Arabá y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Se vuelven dulces. Allí vamos a encontrar amor. Allí vamos a encontrar reconciliación. Allí vamos a encontrar paz. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. En las aguas profundas vamos a encontrar vida. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Habrá peces en abundancia. Habrá una gran cosecha. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Una gran cosecha de peces variadas, pero no se hará discriminación de personas, no se hará acepción de personas. Toda persona, toda alma sedienta, dependiente de Dios, podrá venir a esas aguas más profundas. Pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que harán como salinas. Aquellos que se estanquen, aquellos que no se muevan, aquellos que no estén en movimiento, que no tengan vida, se estancarán y se secarán y su agua será salada de nuevo. Esos son estas marismas, estos pantanos, cuando el agua se estanca. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos, provisión. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Alimento y medicina. Gracias, Dios. Es el ruego de mi corazón que esta palabra, Señor,
haya caído en buena tierra y que tú nos haya permitido que tú, Señor, tu palabra, Señor, nos haya convencido, Señor, de que tenemos que ser pobres, Señor. Es decir, depender de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Como esa vid, Señor, que tú nos ilustras, donde nosotros somos las ramas. Y nos dice que esas ramas separados de la vid, nada pueden hacer. Porque solo, Señor, pegados de ti, llevaremos mucho fruto. Señor, que revisemos dónde estamos parados. Y que, Señor, si nos dan miedo las aguas profundas, miremos cuál es el objeto de nuestra fe. Si eres tú, Jesús, si eres tú, papá, podemos lanzarnos, Señor. Porque tú nos llevas, Señor, allí a donde nuestros pies fallan. Pero podemos caminar, Señor, seguros en tus promesas. Y el que nos sostiene es la roca. Y en esa roca podemos caminar, Señor, sobre las aguas. Y aunque vengan las tormentas, Señor, aunque a veces vengan dificultades, Señor, tú estás ahí, Señor, en nuestra barca, Dios. Y gracias, Señor, porque podemos disfrutar de esas aguas profundas, Dios, donde hay provisión, donde hay vida, donde hay sanidad, donde hay perdón, donde hay amor, donde hay reconciliación. Pero nos invita a no estancarnos, sino que las aguas sigan fluyendo hasta que desciendan allí, Señor, a aquellos, Señor, que están sedientos de ti y que necesitan ser refrescados, Dios, que necesitan de esa agua, Señor, para que esas aguas amargas, Señor, de esas personas que están afuera, que necesitan de ti, calmen la sed, Señor, que solo tú puedes dar, Dios. Solo cuando decimos, Señor, rendirnos a ti, Señor, y decir, no tengo nada, no soy nada. Soy un siervo inútil, Señor, porque a veces quiero que tú me debas. Nosotros te debemos a ti la vida eterna, Dios. Que nada nos impida, Señor, seguirte y perder la bendición, como este joven rico perdió la bendición. Señor, que nada detenga, Señor, nuestro caminar contigo, de sumergirnos, Señor, en esas aguas más profundas e ir, Señor, a tus brazos, Señor, que nos esperan, Señor, para protegernos y cuidarnos. Gracias por esta mañana, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Yo quiero hacer una oración, si alguien está escuchando esta enseñanza y dice, yo quiero, Señor, de esas aguas más profundas. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste en una cruz para perdonarme y limpiarme. Te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Mi pasado no existe más, porque a partir de hoy, Señor, tú me sumerges en esas aguas más profundas y me limpias y me das vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, familia.